Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Hola, ¿qué tal? Seguimos en la sesión, en el primer podcast, para responder a la pregunta de si conoces tus intangibles. Vamos a analizar qué personas físicas tienen derechos de autoría y derechos conexos en cada uno de los sectores culturales. Y empezamos por el audiovisual. Bueno, en el sector audiovisual, cuando desarrollamos un proyecto audiovisual, del tipo que sea, podemos estar hablando de una película de cine, ya sea corto o largometraje. Podemos estar hablando de un documental, de una serie de televisión en el que hay uno o varios capítulos que hemos desarrollado para su difusión en televisión, o como un podcast de radio. O podemos hablar de un proyecto de animación. Bueno, en todos ellos, desde luego, lo que impera es la imagen o el formato audiovisual. Hay, además de sonido, una imagen que, bueno, pues podemos estar creando y desarrollando en ese proyecto audiovisual. Bueno, también voy a introducir el caso de los encargos publicitarios, porque bueno, en este caso también estamos hablando de imagen, estamos hablando de sonido, estamos hablando de otros elementos intangibles y otros derechos, aunque desarrollaremos un poco más porque hay algunas particularidades legales en este ámbito de los audiovisuales de carácter o con finalidad publicitaria. En cualquiera de estos proyectos audiovisuales que hemos mencionado o cualquier otro que se pueda crear en un futuro, estamos ya generando intangibles. Vamos por partes. ¿Quién tiene derechos de propiedad intelectual, derechos de autoría? Si os acordáis del podcast pasado, derechos morales y derechos de explotación en un proyecto audiovisual. Bueno, pues la ley de propiedad intelectual le otorga los derechos de autoría a la persona o personas que desarrollen, por un lado, el guión o escaleta o story o formato de televisión, ¿vale? Donde hay ese previo trabajo de escribir cuál va a ser el desarrollo de ese proyecto audiovisual. Por un lado, esta persona o personas físicas, que pueden ser varias, que desarrollen este guión, escaleta, formato, etcétera, tienen derechos de autoría. También le otorga derechos de autoría a la ley a las personas que compongan las piezas musicales específicamente para ese proyecto. Y también a las personas que realizan la labor de dirección o realización audiovisual. Si además nuestro proyecto audiovisual es una película de cine, sea corto o largometraje, e intervienen personas que realizan la dirección de fotografía, serán el cuarto tipo de personas coautoras de esa producción audiovisual. Por lo tanto, guión, escaleta, formato de televisión por un lado, música por otro, y dirección o realización uniéndose a la dirección de fotografía en tercer lugar. Hasta 3 tipos de personas físicas pueden ostentar derechos de autoría, derechos morales y derechos de explotación. Lo que sucede es que la ley de propiedad intelectual otorga los derechos de explotación, aquellos terminados en on, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, a la productora audiovisual que ejecuta ese proyecto, que invierte económicamente en ese proyecto y que realiza todas esas labores de producción y control de todo el desarrollo de la obra audiovisual, del proyecto audiovisual. Derechos de explotación exclusivos. Los derechos morales estarán siempre en manos de las personas físicas que hemos mencionado, guionistas, músicos y músicas, directores, directoras. Sin embargo, las productoras audiovisuales pueden tener desde el inicio los derechos de explotación exclusivos, el de reproducción, el de distribución, el de comunicación pública y el de transformación. Además,
sabemos que la ley regula los derechos conexos, los derechos afines que hemos hablado, ¿no? A personas o productoras que intervienen en los proyectos creativos. En el caso del proyecto audiovisual, derechos conexos serán para las personas que interpretan esa producción audiovisual. Si hay actrices, actores y todas aquellas otras intervinientes como intérpretes del proyecto audiovisual, serán titulares de derechos conexos. Además, la propia productora audiovisual no solo es titular de los derechos de explotación exclusivos, sino que también puede tener derechos conexos, derechos afines sobre las grabaciones audiovisuales. No solo la productora audiovisual del proyecto audiovisual, sino todas aquellas productoras que realicen trabajos audiovisuales para ese proyecto audiovisual, aunque no sean la productora que se lleva los derechos de explotación exclusivos. Si interviene una productora audiovisual creando imágenes, trabajando con drones, creando diferentes contenidos en esa producción audiovisual, estas productoras serán titulares de derechos conexos. Por lo tanto, será interesante firmar con todas ellas, tanto con las personas intérpretes como con las personas y empresas que son titulares de otros derechos conexos, como productoras audiovisuales que participen, acuerdos de cesión de derechos. Además, las entidades de radiodifusión, si el proyecto audiovisual es un formato de televisión, es una serie para televisión o cualquier otro tipo de proyecto que esté enfocado con esa finalidad de emisión o de transmisión o retransmisión en una entidad de radiodifusión, la propia entidad de radiodifusión, la televisión, la radio que interviene como productora de ese proyecto o que invierte en ese proyecto, es titular de derechos conexos sobre las señales que se emiten a través de su televisión o a través de su radio. Con lo cual, pues tenemos aquí ya formado el elenco de personas y empresas que tienen derechos de propiedad intelectual o derechos afines en un proyecto audiovisual. Ahora contestaremos a la pregunta de si conoces tus intangibles, si estás trabajando en un proyecto creativo en el sector musical. Si estás desarrollando pues una serie de composiciones musicales, de piezas musicales, ya tengan letra o no tengan letra, o trabajas por encargo para cualquier otro proyecto audiovisual, artístico, etcétera, en el que te encargan realizar unas piezas musicales para ese proyecto, ya estamos generando intangibles. Veamos qué tipo de intangibles. En primer lugar, los derechos de autoría, los derechos de propiedad intelectual, derechos morales y derechos de explotación. Los derechos morales y los derechos de explotación, esos derechos de autoría, pertenecen a la persona o personas que han creado esa composición musical, tenga letra o no, sea solo melodía o vaya acompañada de una letra específica. Si alguien quisiera hacer una versión musical, o sea, si lo que te encargan es un arreglo o una versión musical de una composición, de una pieza musical que ya existe, pues estamos afectando con esa versión o con esa adaptación musical, estamos afectando a los derechos de propiedad intelectual de quienes son autoras de esa composición musical, de esa pieza musical que vamos a versionar, con lo cual estaremos afectando sus derechos y por lo tanto estaremos hablando en términos de necesitar que nos cedan ese derecho de transformación para crear esa versión. De esto hablaremos en siguientes podcasts. La ley, además de a las personas físicas que crean la melodía y que crean la letra, la ley de propiedad intelectual le da derechos exclusivos a la editora musical. La editora es la que, en teoría, va a trabajar para distribuir soportes físicos de esa pieza musical, aunque hoy en día trabajan en todo el ámbito como intermediarias de la distribución de canciones y de obras y composiciones musicales, no solo en el ámbito de la distribución física, ¿no? En formato, en formato vinilo, en formato CD, DVD, etc. Y también se pueden obtener derechos de explotación exclusivos en beneficio de todas aquellas productoras que organizan y gestionan proyectos de ejecución musical.
obras musicales, producciones dramático-musicales, coreográficas, etcétera, en las que intervienen personas físicas o jurídicas produciendo ese tipo de proyectos en los que la base principal son las composiciones musicales. Bueno, pues también la ley de propiedad intelectual le da derechos exclusivos sobre esas representaciones o ejecuciones musicales. Y, por supuesto, junto con esos derechos de autoría que tenéis las personas que creáis una pieza musical, una composición musical, o que realizáis un proyecto de edición musical o de ejecución musical, aparecen también los derechos conexos. Si recordáis esos derechos afines que tienen personas que participan en un proyecto, en el caso de la música, son las personas que interpretan, cantantes, o que ejecutan un proyecto de carácter musical. Bueno, pues pueden ser no solo quienes cantan, sino quienes tocan los instrumentos, quienes interpretan esas composiciones musicales, ¿no? Además de la productora musical. A día de hoy, productoras musicales, discográficas, etcétera, tienen derechos conexos sobre las grabaciones musicales que salen al mercado. Tened en cuenta que dentro de esos derechos conexos aparece el derecho de primera fijación, el derecho a la grabación, al fonograma grabado sobre esas piezas musicales. Todas ellas veremos que bueno, pues, la cesión de los derechos necesarios para que se exploten todas estas composiciones musicales, bueno, pues también tienen sus propios cauces legales, ¿no? Sus propias vías de cesión a través de acuerdos de cesión de derechos, acuerdos de edición musical, acuerdos de producción musical, acuerdos fonográficos o con sellos discográficos, etc. Hasta aquí, ¿quiénes? ¿Qué personas, qué empresas ostentan derechos de autoría y derechos conexos en un proyecto de carácter musical?